¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy ya jueves, en esta semana realmente singular desde el punto de vista del arranque, un arranque que ha sido muy variado, más sociocultural que político, que el político ya llegará la semana que viene, advertidos quedan. Y hoy vamos a hacer un programa, en cierto modo, de análisis, resumen y algo reivindicativo, aunque a mi invitado no le guste el comentario, que es Antonio Bravo, cronista oficial de la ciudad y, como él decía, prácticamente ya compañero de la televisión. Muy buenos días. Buenos días. Lo habrían visto hace unos días con nuestra compañera Marite por hablar de mil cosas, entre ellos quizás del evento que no pude ir yo la semana pasada porque estaba trabajando fuera sobre nuestra iglesia. Le pido como siempre un minuto para hacer un resumen del informativo de ayer, muy político, que ustedes ya lo verían. De hecho nos salió un informativo larguísimo, amplísimo y completísimo, que posiblemente sea el de hoy muy similar. Y es que ya ayer le indicábamos, al empezar el informativo de ayer, que el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, aclaraba que no hay pelea, según él, entre CPM y PSOE, sino, y atención al término, disfunciones. El presidente considera artificial este cruce de declaraciones entre ambos partidos y deja claro que serán los votantes quienes digan si esas tensiones van a afectar a la coalición del Gobierno en su momento. De hecho, De Castro también se pronunciaba sobre la situación de Ciudadanos a nivel nacional, reconociendo que a su salida del Gobierno de Andalucía era la crónica ya de una muerte anunciada. En cuanto a su futuro en el partido, el de Castro, ha adelantado que tomará una decisión cuando gane la demanda, considera que la va a ganar, presentada en noviembre, aunque no se queda claro si va a continuar en la Ejecutiva. Seguimos hablando de partidos, en este caso de Coalición Pro Melilla, que viajaban a Madrid junto a Mustafa Berchan, el presidente de CPM, para trasladar al portavoz de Compromís el Congreso los problemas que tiene la ciudad con la frontera, la aduana comercial y los transportes. Antes de reunirse con Joan Baldoví, desplegaban una pancarta con el lema de Melilla Reivindicativa, allí en Madrid. Pasamos en este caso ya, saltamos de la política, estas son las reuniones, porque tras 2 años de parón, ayer se arrancó en la UNED la 27ª edición de las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo. La desigualdad de género, las devoluciones en caliente y la reforma laboral son algunos de los temas que se abordarán esta semana, cuestiones actuales analizadas desde el punto de vista de la jurisprudencia. Igualmente, desde el punto de vista administrativo, en cierto modo, que no cultural, ayer nos daban una interesante balance y análisis sobre el primer trimestre del 2022, donde en Melilla se cerró con 54 denuncias por violencia de género, un 3,8% más que en el 2021. Es un dato que confirmaba Laura Segura, jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación de Gobierno, que recordaba que en lo que llevamos de mes han interpuesto un total de 14 denuncias. En la ciudad hay en estos momentos hasta 163 casos activos por malos tratos, 2 de ellos de riesgo alto. Y hablando, en cierto modo, de seguridad, aunque en otro ámbito de tema, la Jefatura Superior de Policía confirmaba que, además de los agentes que han llegado a Melilla para la reapertura de la frontera y de los 19 que se incorporaron en marzo procedentes de la cadena de Ávila, 3 subinspectores, 4 oficiales y 22 policías veteranos van a reforzar la plantilla de cara a la operación Paso del Estrecho, que de hecho ya ha comenzado, aunque por el momento no está siendo ni muy intensa. Vamos a la página sindical, porque CESIF se concentraba frente a la delegación de Gobierno para reclamar al Estado que dignifique la labor de los empleados públicos. El sindicato pide al Ejecutivo la recuperación del poder adquisitivo, mejoras en las condiciones de trabajo, eliminación de las penalizaciones por jubilación anticipada o que se garantice el derecho a la movilidad. Y siguiendo precisamente en el ámbito sindical, indicar que CESIF conseguía 8 de los delegados en las delegaciones al Comité de Empresa del Personal Laboral de la Ciudad Autónoma. 6 lo lograba USTM, 4 UGT y 3 comisiones que impugnaban las elecciones por el voto por correo. Les contamos también, en el punto de vista sindical, que el Sindicato de Enseñanzas Atestés, ayer aquí en el arranque, denunciaba en nuestro programa el escaso número de plazas para educación que hay en el proceso de estabilización. 66 para Melilla y Ceuta, que pueden parecer muchas, pero es que se dividen en 2. O sea, 33 para Melilla, 33 para Ceuta, cuando en realidad se esperaban pues el doble. Vamos acabando indicando que Melilla ha recibido esta semana el galardón al Premio Turismo Cultural por su diversidad de culturas, que concede el periódico La Razón. Lo recogía Gloria Rojas de manos de la consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid y del director del diario La Razón. Y por último acabamos hablando de la empresa pública Traxa, que ha finalizado las obras de reparación del dique sur, que desde este miércoles ya estará de nuevo abierto al tránsito peatonal. La zona estaba cerrada, recuerden, debido a los fuertes daños que causaron los temporales del pasado mes de abril. La han visitado ya el director del área funcional de Fomento, el teniente coronel de la Guardia Civil y responsables de la empresa, que comenzó el pasado 18 de mayo a ejecutar esas obras de emergencia. El Gobierno de España destinaba 200.000 euros a la reparación, que ha consistido en la recuperación de la escollera y la recolocación del firme, que estaba prácticamente levantado. Bueno, este ha sido un resumen, muy resumido, créanme, del informativo de ayer, el de esta noche más.
Hablamos con Antonio Bravo, que voy a hacer un pequeño resumen de algo que yo no viví, que fue la conferencia o encuentro hablando de esa bellísima iglesia que tenemos, que es la Iglesia del Pueblo, popularmente conocido como Iglesia del Pueblo, que ha tardado, o todavía no sé si ha acabado ya del todo, las obras de modernización, de actualización, porque estaban en bastante mal estado. Una iglesia que creo que procede del año 1647, cuando comenzaron las obras, 1658 cuando finalizaron, ya me pierdo un poco los años. Una iglesia veterana, que ha visto literalmente la historia de Melilla a través de sus puertas. Sí, 1500, aunque el proyecto es de 1578, 79, realmente las obras empiezan en 1598 y se termina en 1608. Bueno, ya sé que nuestra compañera Marita y casi una pregunta más personal que para el público, pero cuéntame cómo fue aquel encuentro en el cual yo no pude participar, y la verdad es que realmente tenía ganas de la aceptación de hablar de algo tan obvio como quizás desconocido para los melillenses, que es nuestro patrimonio, en este caso la iglesia. Pues sí, como le comentaba a su compañera, fue como una especie de asignatura pendiente a la que ya me había comprometido con la Consejería de Cultura, y es hablar de la Iglesia o de lo que hemos ido descubriendo en los últimos años, ¿no? Yo la reflexión que hacía muchas veces es que el historiador tiene que... damos cosas por sentadas, porque no podemos inventarlo todo, sino tenemos que apoyarnos sobre historiadores anteriores que han trabajado, algunos mejor o peor, sobre los temas. Claro, sobre la Iglesia ha habido muchos historiadores que han trabajado y que han publicado cosas, pero había algo ahí que no cuadraba, que no encajaba, que es lo que intentaba. Y hay veces que ahí es un ejercicio interesante que me tuve que plantear, que fue decir, creo que hay algo que no encaja, con lo cual tengo que desmontar completamente todo lo que asumo como una investigación, ¿no? Nos hemos equivocado, todos, yo el primero, y tenemos que ir para atrás. Ir para atrás significa ir leyendo todo lo que se ha escrito de la Iglesia, pero no cronológicamente a la inversa, o sea, desde el presente hacia el pasado, para localizar dónde se había producido el error de interpretación que nos hacía pensar que se trataba de una iglesia barroca, cuando en el fondo era una iglesia del Renacimiento, es una iglesia anterior, ¿no? Salimos de la iglesia brevemente porque hoy tenemos un programa un poco especial. Les cuento, hará unas semanas, o ya un par de meses, y tuvimos un programa especial en la Fuente de Lombillo, un programa que llevo que dura más que el arranque, un poco de más sentido analítico, más tranquilo, si me permiten el término. De allí estuvimos hablando, recuperando y reconociendo y recordando el Peri. El Peri lleva ya tanto tiempo, desde que comenzó hasta también que acabó, que yo creo que ya hay casi una, si no dos generaciones que no conocen la importancia de lo que significó aquello. De hecho, incluso hemos traído muchas imágenes de periódico, de recuerdo, para que ustedes se pongan un poco en escena temporal. Van a ver a Antonio Bravo más jovencito y más delgadito, como estamos viendo aquí, ahora mismo lo estamos viendo. Pero todo esto lo ponemos porque es importante que el melillense conozca que lo que están viendo, lo que han hecho, o ese sentido histórico que nos lleva, por ejemplo, a una entrevista como esta, pues hace unos decenios no existía. Teníamos la historia delante de nuestras narices, teníamos el pueblo, teníamos el modernismo, y lo teníamos que se estaba estropeando. Entonces, el Peri no solamente mejoró el pueblo a lo largo de varios lustros, sino que nos dio la base para que las distintas administraciones se dieran cuenta que Melilla tiene que estar cuidada, mimada, nos referimos al patrimonio, y que de vez en cuando pues, hay que meter unos presupuestos locales o nacionales o incluso europeos para que haya más Peris. Pero sobre todo defiendo eso, que el Peri permitió la base para que nos quisiéramos más en el tema cultural, porque mire que en los últimos 30 años ha pasado de todo políticamente, de hecho sigue pasando. El Peri nació, si mal no recuerdo, me parece, corríjame, no sé si estaba Ignacio Velázquez, pues de ahí luego pasó a Enrique Palacios, Mustafa Berchán, Juan José Broda con sus diferentes corporaciones y actualmente con la actual corporación. Y nunca hubo una discusión al respecto, nunca. Quizás más o menos dinero, más o menos tiempo, más o menos inversión, pero nunca. Es uno de los poquísimos proyectos a larga distancia y con un gran presupuesto que nunca hubo un pero por parte de nadie. Y eso realmente es, si le echamos un poco de memoria, extrañísimo. Lo ha explicado perfectamente. La conservación del patrimonio no puede tener tiene ideología, pero no entendida como una, digamos, como praxis política, como lo que es el día a día político.
el objetivo de esta ciudad, evidentemente, uno de ellos debe ser la conservación del patrimonio, y ahí no hay cuestiones de partidos políticos, puede haber opiniones de gestión, etcétera, etcétera, pero tiene que haber unanimidad. En eso tenemos que ser muy claros, y eso pienso que son cosas que no deben entrar en el debate político. Hay veces que entran, lamentablemente, pero no deberían jamás, porque lo que se necesita es consenso, es como en política exterior, ¿no? En política exterior lo deseable es que todos se pongan de acuerdo porque nos va algo más. Y el patrimonio en Melilla nos va algo más, porque es lo que hace que Melilla sea diferente y que hace que la personalidad de Melilla sea la que es una fuerte personalidad. Y es cierto que, como usted decía, que el PERI, ¿qué significa? ¿Qué significó? Claro, estamos en el año 87. Teníamos una Melilla la Vieja que estaba en un estado realmente deplorable. Algunos pensaban que ya era irrecuperable. Todo el caserío eran ruinas, las casas estaban tiradas. Yo no sé si la gente recuerda, porque de esto hace 35 años, ¿no? Y hay veces que vemos la imagen actual, pero tenemos que irnos hace 35 años. Y lo que no se tenía era un plan, como todo en la vida, uno tiene que tener un plan. Llamémosle plan especial de rehabilitación, llamémosle plan director, llamémoslo como queramos, pero nosotros, si queremos hacer algo, uno tiene que hacer una planificación a través de un plan. Y el PERI vino a cubrir eso, vino a cubrir una necesidad. Había un problema y el PERI lo que vino es a decir: este problema existe, se puede solucionar, y daba unas pautas generales para poder solucionarlo, para poder intervenir, para poder destinar fondos públicos, para poder poner de acuerdo a todos los partidos políticos de esta ciudad en un tema que era: vamos a recuperar Melilla la Vieja. Y eso es lo que significó el PERI. Hay veces que lo analizamos críticamente, porque después de 35 años, lógicamente, hoy día pues ha evolucionado en mucho. Hoy día sabemos muchísimo más que hace 35 años en cuanto a la historia de los recintos, en cuanto a su configuración, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver el PERI en su momento. ¿En su momento qué significó? Significó el dar un soplo de ilusión de que era posible restaurar y conservar y mantener Melilla la Vieja. No solamente eso, el PERI ha permitido eventos sociodeportivos y hasta culturales muy particulares, porque el pueblo ya no se nos caía, porque antes que se nos caía. El PERI ha permitido una semana medieval, aunque este año no se vaya a hacer. El PERI ha permitido acciones culturales y conciertos, que eso sí se mantienen, en diversos lugares del propio pueblo. El PERI ha permitido eventos sociales de todo tipo, festejando incluso días de Melilla. El PERI ha permitido que la famosa playa se abra, la zona de Galápagos, que antes era un lugar casi de vertedero. Inhóspito, daba miedo, y de repente pues es una playa de las más exóticas y curiosas. El PERI nos permitió a todos descubrir los famosos túneles que había de esas misteriosas puertas que uno preguntaba: ¿qué habrá detrás? Pues había un mundo. Los efectos secundarios, ¿no? O dinamizadores, o como queramos llamarlo. Se pone en marcha algo y no sabemos realmente, es multiplicador los efectos, y las consecuencias se multiplican, porque claro, el que está haciendo una obra no piensa que a lo mejor luego eso va a servir para otra cosa, pero luego al final sirve. En ese sentido, yo creo que la grandeza del plan fue esa, independientemente de que analicemos lo que pueda ser el plan en sí mismo, ¿no? o la necesidad actualmente, y ha pasado tanto tiempo, evidentemente, de hacer una reforma o incluso de hacer un plan nuevo, porque la Melilla la Vieja, con la Melilla la Vieja que se enfrentaba el PERI desde el 87. Yo empecé en el 87, sí, porque el 87 es cuando realmente el ayuntamiento entonces decide... Con Gonzalo Hernández. Sí, creo que sí. Gonzalo me acuerdo siempre de los Blázquez técnicos. Llega en el 91 Ignacio Blázquez. Cuando eso se pone en marcha, ya es imparable, sí, ya es imparable, y porque era una necesidad y porque había un consenso absoluto en hacerlo. La verdad es que vuelvo a poner adjetivos para que quizás los más jóvenes se sitúen. El PERI permitió, en mi opinión, por ejemplo, pues que haya muchos museos dentro del pueblo. El PERI permitió que en la Plaza de los Aljibes supiéramos que hay aljibes. Yo nunca había visto los aljibes de la Plaza de los Aljibes, hasta que abrieron aquellas dos famosas puertas y vi los aljibes y dije que pues qué maravilla. Y entonces me lo explicaron, pues esto tiene su razón de ser. El PERI permitió una escuela de hostelería, porque ya había instalaciones para todo. La grandeza del PERI es posiblemente todo lo que ha pasado. Sí. Analizando ya el documento en sí mismo, claro, es fácil hacer un plan de un barrio pequeño, o de un edificio incluso, o de un castillo. El problema de Melilla la Vieja es que es la suma de varios siglos,
no es un recinto, sino que son 4 recintos, y en la que es como una microciudad que arranca desde el Renacimiento para llegar hasta el siglo XX. La complejidad de todo eso, del estudio de todo eso, era realmente brutal. El Peri lo que hace es volcar, a partir ya, como digo, del 87, ya materializándolo, pues en un par de años se ha hecho, en el 90 ya está plenamente rodado y ya prácticamente operativo. Lo que hace el plan es recoge todo el conocimiento que había en esos momentos sobre Melilla la Vieja para intentar ofrecer unas pautas, digamos, de algunos caminos. Yo le voy a decir, por ejemplo, dice, bueno, concreta lo que estás diciendo. El Peri a lo mejor podía indicar que la puerta de la Marina pues es una puerta del siglo XVIII, daba su cronología, intentaba buscar sus antecedentes concretos, etcétera, y ofrecía un poco la pauta de qué es lo que había que hacer. Ahora, a partir de ahí surge ya, con un arquitecto que puede ser distinto al que ha coordinado el Peri, pues hace un proyecto, y en ese proyecto lo que tiene que ya enfrentarse con el monumento. A lo mejor surgen más cosas, ¿no? A lo mejor hay cosas que no se conocían en el 80, en esta fecha que yo digo, pero que luego sí que se han conocido y a lo mejor nos va a dar pauta y nos permite saber más y nos permite actuar ya concretando. El Peri siempre se queda a un nivel general, mientras que cada proyecto que se hace, que se han hecho muchísimos, por muchísimos arquitectos distintos, porque no solamente han trabajado Salvador, o Moreno Peralta, o Bellés, o Linaza Soro, etcétera, etcétera, y arquitectos de aquí de Melilla, por supuesto, lo que hace es que de ahí surgen proyectos. Luego cada proyecto tiene que enfrentarse con el monumento concreto con el que tiene que actuar. Bueno, todo esto viene a cuento, porque, como os he dicho al principio, se nos ocurrió algo así, en un momento de calentón dialéctico en el Fuente del Bombillo, que Melilla necesita de un Peri 2, o segundo Peri, o como lo quieran llamar. Bien, dentro del propio pueblo, o sea, remozar o echar un vistazo a lo que ya fue remozado, porque son 500 años a la espalda, y si bien no está mal, siempre hay que actualizarlo, viene incluso salir del pueblo, porque una de las cosas que más me ha gustado del Peri es crear una base cultural de respeto a nuestro patrimonio, de todo, desde las playas, si quieren entenderlo así, a los acantilados, a, por supuesto, el modernismo. Otra de las grandes bazas que tenemos. Oye, que nos acaban de dar un premio de turismo, aunque nuestros bonos turísticos no tienen presupuesto, nos han dado un premio turístico. Algo tenemos, algo debemos tener en Melilla. Entonces, y aquí venía un poco nuestra petición ante un gobierno que, eso sí, está un poco así como de rifirrafe y tiene otros proyectos en la cabeza, pero Melilla necesita, y no estamos hablando de grandes presupuestos, de sentarse en una mesa y preparar un segundo Peri que entre dentro del pueblo para saber qué se necesita, algo más que una capa de pintura, y salir también afuera del pueblo, de Melilla la Vieja, y echar un vistazo a nuestro modernismo, que no está mal en general, pero que hay algunas zonas que se han perdido desgraciadamente. De hecho, bueno, esto que usted dice ya lo estaba yo diciendo prácticamente en el año 2000. Ya en el año 2000 necesitábamos una revisión. En ese momento era una revisión. Sí. Actualmente, evidentemente, el Peri ya ha quedado como un monumento como obra, sí, sí, a lo que fue un arranque, sí, pero evidentemente ni el pueblo es el mismo, ni la población es la misma, porque cuando hablamos de planes no solamente estamos hablando de la muralla, sino estamos hablando de la gente que vive allí, de lo que hace la gente que vive allí, qué forma de vivir tiene esa sociedad, cómo llega al barrio, cómo sale, coches sí, coches no, transporte público, sistemas como bomberos, cómo suben. O sea que un plan es una cosa muy, muy general, es un plan director, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ya el pueblo necesita, evidentemente, Melilla la Vieja, ya entendida como tal, necesitaría no ya una renovación o una revisión, sino que necesitaría un plan nuevo. Entre otras cosas porque hoy día, en el año 2022, sabemos muchísimo más de todo lo que ha habido y que nos ha permitido las obras conocer otra serie de elementos. Hoy día hay un respeto por el patrimonio, a lo mejor una sensibilidad general mayor que existía hace 35 años. Por ejemplo, muchas de las obras que se hicieron, las primeras, no contaban ni con seguimiento arqueológico ni con
ni con control por un experto en patrimonio. Hoy día, sin embargo, ya todas las obras que se hacen, hay un seguimiento arqueológico y hay debería haber un experto en patrimonio que esté conocedor de todo este panorama, que esté aportando no solamente es hacer obras, es hacerlas bien, siguiendo unas pautas concretas para obtener unos resultados. En ese sentido, yo siempre pongo como modélico todo lo que ha sido la recuperación de Victoria Grande, Victoria Chica y Rosario. Ahí ha habido una interdisciplinaridad que ha permitido, que no ha sido mala, que no ha habido, no, al contrario, lo que ha permitido es una recuperación, yo creo que modélica, independientemente de que intervenir sobre el patrimonio siempre ofrece muchos problemas y que tenemos problemas que resolver y que son difíciles de resolver, ¿no? Pero eso es a lo que debemos. Es como, no sé, intentar juzgar cómo se hacía una operación hace 35 años. Antes, pues en una apendicitis te hacían una cicatriz de 20 centímetros y hoy día, por la laparoscopia, te permiten operarte y no se te nota. O sea, no podemos pensar con la mente de ahora qué se hizo hace 35 años. Lo de hace 35 años fue encomiable, porque permitió, como usted muy bien ha explicado, la transformación. Ahora se necesita ya, con otros ojos, con otras metodologías, probablemente, pues abordar un poco todo lo que son los recintos, cuál es su problemática, y por supuesto la Melilla modernista, que sí que hay un plan que estaba ahí arrancando, que la ciudad llevaba un tiempo, pero que es un plan que necesita saber quién vive en el centro modernista, qué extracción social tienen las personas que viven en el centro modernista, a qué se dedican, y eso porque es importante, no sé, tenemos un centro envejecido o no envejecido. Si está envejecido, las casas de 5 plantas, ¿cómo solucionamos el problema de las ancianas o ancianos? De movilidad. Hay millones de cosas que resolver, porque no solamente estamos hablando de piedras, estamos hablando también de la sociedad, que es la que va a permitir que la piedra permanezca y que que los edificios, que las murallas, que los torreones sirvan para algo, sean nuestro escenario vital, ¿no? Y eso haga que la ciudad se comprometa con este patrimonio de una forma intensa. Todo eso es un trabajo complejo y lo llamamos plan director, lo podemos llamar como queramos, pero es necesario. ¿A qué puerta? Porque ha comentado justo, ya ha dado los primeros pasos de cómo debería hacerse una especie de perimodernista. Antes habría que hacer un estudio bastante completo a nivel humano, estructural, arquitectónico, por ejemplo, del centro. Lo mismo podemos hablar del pueblo. Sigo creyendo, atención, cuidado, sigo creyendo que este programa es positivo en la idea de que quizás ustedes ven ahora mismo defectos en el pueblo, en Melilla la Vieja, no se pueden imaginar, los más veteranos sí lo recordarán, cómo estaba hace 35 años. O sea, es que tocabas una pared y esto se caía. O sea, el pueblo puede que ahora esté un poco, no tampoco, muerto socialmente, es cierto, ha perdido bastante vitalidad, pero desde el punto de vista estructural está infinitamente mejor que como estaba hace unos 30 años. Pero bueno, hay que mantenerlo. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Vamos a ponernos a soñar un momento. Llamamos a la administración, se empieza a conseguir presupuestos. ¿A quién hay que llamar? Hay que llamar, obviamente, al gobierno local, pero ¿qué sería? ¿El Ministerio de Cultura para que preparara un plan con expertos que hacen un análisis de qué se necesita y qué no se necesita? No, tienen que actuar las consejerías que están afectadas, evidentemente, por estas cuestiones. Debería ser también un acuerdo entre las consejerías sobre todo de fomento, cultura y, en cierta manera, también medio ambiente. Y a partir de ahí surge, ¿no? El responsable sería, lógicamente, Fomento, que es quien dio lugar a todo esto. También medio ambiente, pero por cuestiones de competencia, a las que no voy a entrar ahora. Y generar un plan que tiene que ser perfecto. Quiero decir que el plan de la Melilla modernista, yo sé que existe un documento que además han trabajado muy concienzudamente, que no conozco en sus últimas versiones, pero que sí que hay algo, no es cuestión de que se parta de cero, porque evidentemente ya hay un documento muy elaborado, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es precisamente formar un equipo interdisciplinar que sea capaz de ver todos los segmentos que tienen que participar, lógicamente. Pues tanto los jurídicos, pues es que claro, los problemas que surgen son miles, desde solares que no sabemos quiénes son los propietarios, y como el solar es de una propiedad privada, resulta que cuando llueve cae el agua y esa agua penetra en la cueva, que sí es de propiedad pública. Ahí hay unas cuestiones jurídicas que usted sabe que pueden, si se lleva al juzgado, pueden tardar 20, 30 años.
en solucionarse. O sea que se tiene que analizar todo, la sociedad, quién vive, qué grado de empatía tiene con el local, con el pueblo, con Melilla la Vieja, cómo se llega, cómo se sale, con lo que antes comentaba, ¿no? Y por supuesto que estamos en un sitio que es patrimonio. Tenemos siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. El siglo XIX, que lo hemos descubierto a lo mejor demasiado tarde, a lo mejor el Peri ha sido poco respetuoso con el siglo XIX, ¿no? Porque pensábamos, bueno, hay que retrotraer a la imagen del XVIII. Pero es cierto que a lo mejor ahí hemos perdido algunas cosas, aunque mi visión sobre el Peri es evidentemente positiva. Luego ha habido muchísimos arquitectos, yo siempre lo he dicho, hay actuaciones del Peri que surgen, no del Peri, que surgen a partir del Peri, sí, que muchas de ellas sin seguimiento arqueológico y sin control por parte de un experto en patrimonio, que me parecen fabulosas, y hay otras que me parecen que no me gustan en absoluto, porque las considero agresivas. Pero todo eso queda dentro de un marco positivo, puesto que es el marco de hacer cosas. De que, sí, había que hacerlo. Había que hacerlo y bueno, pues tenemos que ser también positivos, ¿no? Cuando las cosas se hacen. Pues para acabar vamos a tocar un tema que no controlamos mucho usted y yo, pero que sería un poco el pecuniario. Pongámonos, insisto, a soñar que se hace ese plan, que en cierto modo ya está en algunos parámetros, como el plan modernista, que el pueblo en cierto modo ya tiene la base de lo que fue el Peri, habría que ver, que preparar qué tipo de Peri 2 se necesitaría. ¿Esto cómo sería? Porque a veces el presupuesto de una consejería, y eso que estamos ahora con presupuestos expansivos en Melilla, cuidado, que no nos va mal el tema presupuestario, otra cosa es la distribución, el reparto y también las crisis que hemos tenido que superar con el tema del COVID. Pero ahora mismo estamos expansivos, eso hay que reconocerlo. Pero aquí, por ejemplo, ¿el Peri cómo se financió? ¿Solamente por la ciudad autónoma o echó una mano el Estado y también la Unión Europea? Es que son cosas distintas. Una cosa es hacer el plan. Hacer el plan puede costar, no es caro para los parámetros económicos que mueve la ciudad. Hacer un plan no es caro en absoluto. Yo veo más complejo es tener las ideas muy claras y formar un equipo, en este caso, donde haya expertos en muchas materias que sean capaces de dar un documento que sea un documento sólido que nos permita. Cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entonces es el momento de la administración de buscar los medios. ¿Para qué vamos a pensar ahora dentro de 4 años o de 5 de dónde vamos a obtener la financiación? Pues en su momento tocará. Lo importante es saber en qué gastamos. Digo que cuando en el 87 el ayuntamiento arranca con el tema del Peri, cuando se plantea de una forma brillante que habría que hacer un Peri, pues eligieron a Salvador Moreno Peralta, que acababa de hacer el Plan Especial de Málaga, había recibido un Premio Nacional de Urbanismo, etcétera. Cuando llega a Melilla, la primera reunión, ya tenía que formar equipo y contactó con Jesús Miguel Sáez Cazorla y conmigo, llevábamos unos años, no muchos, ¿no? O al menos visto desde ahora, trabajando sobre Melilla la Vieja. Habíamos participado a nivel nacional en la revista Castillos de España, donde habíamos obtenido un premio, el Premio Nacional Manuel Corchado. Y bueno, parecía que era como un maridaje casi perfecto, ¿no? Tuvimos una primera reunión, un primer acuerdo ilusionante y ahí empezamos a trabajar, cada uno en su ámbito, pero formando lo que sería el documento. El documento que se termina en un año y medio y que bueno, fue una abducción para los tres, yo creo, ilusionante, ¿no? Tanto Salvador como Jesús como yo, pues durante casi 2 años estuvimos trabajando, pero de una manera absoluta. Hoy día no podría hacerlo, pero una exclusiva sobre el plan y bueno, pues el documento salió y a partir de ahí el documento creció solo ya, como los padres pierden el control de los hijos crecen, se van y abandonan la casa. Y yo creo que esto hay que recordarlo, ¿eh? No, hay que recordarlo. Hay veces que la memoria es muy débil y se hacen cosas que son por mi relativa discutibles, ¿no? No muchas, no quiero tampoco poner muchos años, pero tengo la suerte de haber comenzado en el periodismo con el Peri. Me acuerdo con compañeros como Begoña, nuestra compañera Begoña era estudiante, al igual que Farida, y estaba Pilar Salas, ¿te acuerdas de Pilar Salas? Que estaba acabando la carrera. Y así un montón de gente de la época, o Francis Alemania, obviamente. Y todos fuimos testigos de aquella reunión en el Salón Dorado presentando el Peri, y yo mis primeros artículos que hice en un suplemento, creo que fue en el Melilla Hoy, o un suplemento que yo tenía, un semanario, con un especial del Peri, pensando que esto va a ser complicado, esto va a ser muy largo, esto va a ser muy caro.
Me acuerdo del antiguo senador José Luis Poza, que me comentaba, uy, esto va a ser complicado, esto va a ser difícil, porque vamos a ver dónde se saca el dinero, y al final se consiguió. Y todo esto lo digo con un sentido positivo, porque estamos viviendo una Melilla actualmente que vive en un punto de inflexión, tensiones internas, tensiones externas, un futuro que nos da un poco de miedo, vamos a ser sinceros, esto es así ahora mismo, con un año electoral que se nos viene encima, pues que sepan que recuerden los veteranos y que sepan los jóvenes que sí, que aquí se han hecho cosas bien hechas, que estamos disfrutando de eso, porque sin el Peri, ahora mismo el pueblo como tal, yo creo que ni existiría, que yo creo que estaría derruido casi. No, existiría de otra manera. Sí, sin entrar, porque si no sabría... ¿Te acuerdas? Es que un punto de inflexión del Peri no fue solamente el Peri, sino fue el derrumbe. Sí. El famoso derrumbe, que fue una forma de decir, o esto lo arreglamos o se nos cae. Pero eso ya el Peri... No, hay que ser muy claro. El Peri, cuando se aprueba el Peri, digamos, el equipo redactor del Peri, que son las 3 personas que he comentado, y a partir de ahí lo que surge son las obras que se hacen a partir del Peri. Y el derrumbe fue como consecuencia de una de esas obras. Sí. Una de esas Pero obras. fue una demostración de que el pueblo había que tratarlo con mucha delicadeza porque estaba realmente mal. Hombre, yo sí que quiero reivindicar digamos, el equipo, ¿no? La figura del equipo, como Salvador como arquitecto coordinador del equipo. Luego él tenía un amplísimo equipo técnico, por supuesto, a Jesús Miguel y yo como coautores del plan, y los 3 como tales pues participamos en todas las exposiciones que se hicieron, que me parece que fueron 6 o 7, nacionales, también locales, en la publicación del libro y luego al recoger el premio Europa Nostra, que fue el momento, yo creo, cumbre, ¿no? El momento dulce de todo este proceso. Viene bien recordar a las personas porque la memoria, como digo, a veces es frágil y hay veces que... Y hay cosas bonitas que se hicieron bien y que estamos todavía aprovechándonos de ellas, que merece la pena ser repetido. Así que dejamos ya este programa, agradecemos a nuestro compañero de Televisión Melilla, Antonio Bravo, que esté otra vez aquí, que ya lo volveremos a traer. Y yo me comprometo a darle la puya, con el sentido positivo de la palabra, al consejero de Cultura, al consejero de Fomento y a cualquier consejero que se nos pase por delante, recordando, aparte de todo lo que ustedes quieren hacer y todos los proyectos que sí o que no, pues no vendría mal un segundo Peri de ciudad, no solamente del pueblo, sino del modernismo y de que cualquier cosa que demuestren y que recuerden nuestros 500 años de existencia y que todavía esté de pie. Y creo que se puede hacer. Es más, los resultados de los fuertes de Victoria Chiquigrande son quizás también los hijos de este Peri que la anterior administración continuó. Los últimos. La anterior administración continuó y ha acabado esta indicando que sí, que merece la pena hacer, presentar, inaugurar y visitar cosas que demuestren que Melilla es como es. Porque gracias a ese Peri es porque ahora podemos tener programas de turismo, que se hagan bien o se hagan mal, con bonos o sin bonos. Si no, posiblemente Melilla no sería esa bella ciudad que todos sabemos que ya es. Don Antonio, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Venga, nos volvemos a ver en este programa o en otro, que sé que mis compañeras también le llaman. Bueno, pues ya les dejamos, nos despedimos, en unos minutos el programa Levante. Mañana un programa especial, un poco singular, uno de esos paréntesis socioculturales que a veces yo les invito, ya me entenderán cuando lo vean mañana, y ya les aviso de que la semana que viene el arranque volverá un poco a su línea política, porque eso sí, estamos en verano, ha comenzado prácticamente ya, y los políticos no se van de vacaciones, y si ellos no se van, el que aquí les habla tampoco. Venga, hasta mañana.